Gracias, Sonia. 9 de la mañana, 35 minutos en Colombia. A esta hora nos vamos con la nota del director. Los asesinatos de precandidatos presidenciales progresistas, una historia de las élites oscuras. Jairo Castro Ballesteros, asesor de la ESADE. Jairo, tenemos la nota, por favor. Listo. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos. También a los que nos escuchan por la emisora Mariana y a los que nos siguen en el extranjero. Hoy la nota del director se intitula Los asesinatos de precandidatos presidenciales progresistas. Un temor de las élites oscuras. Desde que la corrupción echó raíces en la maceta del erario público, el país rodó de la pendiente del progreso en que andaba al desastre de un acantilado de aguas infestadas de lampreas ineficientes, hambrientas de vivir a costa de los impuestos pagados por los colombianos. Guiados por familias en decadencia humana a las que Jorge Eliezer Gaitán llamaba las minorías que se defienden mutuamente por encima de las ideas, por sus intereses en contra del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. Esto lo decía el líder liberal en 1948, hace 74 años. Hoy vemos cómo las mismas familias, nietos y bisnietos andan en las mismas andanzas condenando a muerte con sus secuaces a líderes sociales que defienden a trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y profesores. Gaitán es asesinado por defender los intereses de los trabajadores del pueblo en general. Fue asesinado porque también denunció las atrocidades en que liberales y conservadores vivían amangualados. Estas denuncias y el temor de que esa oligarquía que fuera presidente, esa oligarquía que hoy sobrevive en la prole descendiente de esos líderes burgueses corruptos, ordenó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Porque con las ideas, con los argumentos para que un pueblo crezca en igualdad, en libertad, no cabe en la cabeza de los zánganos que viven del erario público. Ese asesinato originó la guerra del pueblo contra pueblo, hermano contra hermano. Aún hoy en día el pueblo se sigue matando por liberales o conservadores. Mientras los poderosos innombrables viven en sus fincas montando a caballo o paseando por los Estados Unidos, como sucede ahora con todos aquellos que tienen deudas jurídicas por sus acusaciones al lado de las mafias y desfalcos en contrataciones y coimas pagadas para adjudicar contratos. Otro sacrificado por pensar en el pueblo fue Jaime Pardo Leal. Otro precandidato presidencial de la Unión Patriótica fue inmolado en 1987. En una de sus alocuciones ya amenazado de muerte decía: algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo de los trabajadores y al campo del socialismo. El enemigo no olvida, no perdona, pero nuestra vida se la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son los dueños, pero si el evento del enemigo lograra arrebatarnos nuestra vida, bienvenida a la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la Unión de Jóvenes Patriotas, serán los que nos deban representar. Y lo mataron vilmente. Después fue Luis Carlos Galán. En un discurso de precandidato presidencial en 1985 decía: hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. Nuestra patria llegó como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. El nuevo liberalismo, la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Su lucha contra ese poder oscuro y criminal que se instauró en el Senado de la República le costó la vida. Fue asesinado el 18 de agosto de 1989 por denunciar la complicidad del Estado con las mafias en el Senado. En 1990, el comandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, el 26 de abril, firma la paz convencido de que la violencia no es el camino a la democracia y se somete al escrutinio de las urnas. Pensó que ese era el camino justo para llegar al poder y gobernar, para que haya justicia social. 2 meses después fue asesinado, con grandes indicios de la participación del Estado colombiano con quien firmó el acuerdo.
Dentro de esta historia de masacres a líderes sociales que pensaron gobernar para que el pueblo tenga mejores oportunidades, fueron asesinados también José Antequera, Bernardo Jaramillo Osa. Nombramos solo algunos que pretendieron ser presidentes para ejercer un gobierno del pueblo, para derrotar las élites corruptas abrazadas a la mafia, al paramilitarismo y a la impunidad. Pretender ahora acusar a FECODE de la desestabilidad del Estado o del atraso en la educación no es cierta ni justa. La Federación no ha usado armas ni asesinado a nadie para imponerse en la educación y a las políticas públicas. Los concursos para docentes los organiza la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los exámenes para ascenso en el escalafón están a cargo del Ministerio de Educación Nacional. La Ley de Educación fue aprobada en el Congreso de la República. A la Federación se afilian los profesores a través de sus centrales sindicales y sindicatos regionales porque quieren. Nadie está obligado, pero sí amparado por la Constitución de nuestro país bajo el régimen del Estado Social de Derecho. FECODE no es la que contrata la construcción de vías como la inconclusa Ruta del Sol, no tiene relaciones con Odebrecht, no contrató la construcción del puente del Chirajara, no vendió Refisal, no contrató la construcción de Hidroituango, ni está relacionado con las masacres de campesinos de esa región. No tuvo nada que ver con la venta de Telecom, no tiene nada que ver con las mafias y la corrupción en el Senado. De todo lo anterior, sí ha estado en manos de esas familias con sus secuaces oscuros, los que han llevado al país a la hecatombe económica y a la violencia del pueblo contra pueblo para que las mismas mafias y sus familias sigan masacrando al pueblo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director.